Jesús vino para reconciliar nuestra relación con Dios por medio del perdón de nuestros pecados, pero también por la transformación de nuestro corazón. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Durante esta serie de Real Sacerdocio hablamos de que Dios nos llamó y nos escogió como su especial tesoro. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora nosotros podemos decir que fue Dios quien nos escogió a nosotros para ser sus sacerdotes. No alguien que utiliza una sotana o una túnica para predicar frente a muchas personas, sino que alguien que pueda ofrecer su vida al servicio de Dios y que sea una conexión entre el pueblo y Él, como un representante o un embajador de su presencia. Pero hablemos nuevamente del tabernáculo, pues en el tabernáculo no solo habían sacerdotes, sino que estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no era uno más, sino que era el jefe de todos ellos y era el más importante, pues era el representante del pueblo ante Dios. Y una vez al año era quien llevaba el sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo y así restablecer la relación que nosotros habíamos perdido a causa del pecado y reconciliarnos con Dios. En este episodio les quiero presentar a Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien nos representa delante de Dios, quien no solo fue a dejar un sacrificio delante de un altar, sino que Él mismo se presentó como un sacrificio vivo para reconciliarnos con Dios. Él es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dios estableció y creó el tabernáculo con un fin, restablecer nuestra relación con Dios, pero que quería tener nuevamente una relación con su pueblo, con sus hijos. Y por esta razón se ofrecían sacrificios periódicamente en el altar para el perdón de nuestros pecados. Pero Dios no solo quería perdonar nuestros pecados, sino quería transformar nuestro corazón. Él busca que seamos transformados y que regresemos al diseño original, porque nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Él. En el tabernáculo se podían perdonar nuestros pecados, pero no había una transformación de nuestro corazón. Hebreos 9 dice lo siguiente: pero en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban. De este modo el Espíritu Santo da a entender que, aun cuando existía el tabernáculo de Moisés, la entrada al lugar santísimo no les estaba permitida a cualquiera. Esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. En resumen, lo que dicen estos versículos es que las ofrendas que se ofrecían perdonaban los pecados, pero no transformaban los corazones de quienes lo ofrecían. Y alguien que lo entendió fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51. En el tabernáculo se ofrecían sacrificios y holocaustos para el perdón de nuestros pecados, pero Jesús vino para el perdón de nuestros pecados, pero también para la transformación de nuestro corazón. Entonces Jesús se presentó ante Dios como nuestro sumo sacerdote. Y seguimos leyendo Hebreos 9. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el sumo sacerdote. A Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el tabernáculo donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese tabernáculo para ofrecer a Dios sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De este modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Jesús vino por nosotros, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para que pudiéramos recuperar nuestra relación con Dios y llamarlo Padre nuevamente, porque somos sus hijos. Y como hijos y humanos que somos, muchas veces vamos a fallar. Volvemos a pecar y cometemos errores. Esto es a veces decepcionante y frustrante, pues como cristianos creemos que tenemos que ser perfectos. Por esta razón le llamé al podcast Humanoide, pues queremos ser como robots que somos intachables con todo lo que hacemos, pero nuestra realidad es diferente. Somos humanos, no robots, y cometemos errores. Por eso Jesús vino no solo por el perdón, sino por la transformación, pues cuando solo recibimos el perdón, nuestra conducta o nuestro comportamiento sigue siendo el mismo y no hay un arrepentimiento. Pero cuando transformamos nuestro corazón, hay un cambio en nuestro actuar. No de perfección, sino de transformación. Un proceso que nos lleva a actuar como alguien que nos enseñó el camino
y este es Jesús. Hebreos 4, del 14 al 16 dice: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro sumo sacerdote, que ha subido al cielo. Por eso debemos de seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Cuando pecamos tendemos a alejarnos de Dios, al igual que lo hizo Adán y Eva al ocultarse detrás de un árbol. Pero Dios va a nuestro encuentro, y por eso envió a Jesús para buscar lo que se había perdido. Cuando nos sintamos alejados de Dios, solo tenemos que volver nuestra mirada a Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien murió por nuestros pecados y nos permite llegar confiadamente ante Dios para encontrar gracia y misericordia. Porque Dios no busca personas perfectas, sino corazones transformados y arrepentidos. Con esto quiero terminar. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Hebreos 9. En el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio de animales para el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús fue el Cordero inmolado, que quitó el pecado del mundo, pero tuvo que morir para que el Nuevo Testamento entrara en vigencia. Así que nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, porque tenemos un sumo sacerdote, y su nombre es Jesús.